6:56 de la mañana. Jesús Faría, actualmente diputado a la Asamblea Nacional por el PSV del Distrito Capital, ya está con nosotros en el estudio y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Buenos días otra vez. ¿Cómo se siente estar en este momento? Bueno, aquí estamos en la contraofensiva. Mire, diputado, yo quiero, porque tenemos que ir a un corte obligatorio en pocos segundos, pero vamos a colocar este gráfico oficial del Consejo Nacional Electoral. En su tercer boletín ya se adjudicaron los 167 cargos que elegía esta Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática con 109 diputados más los 3 de la representación indígena, que los ganaron los 3, les da un total de 112 diputados, a entender la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y el PSV con 55 diputados. Poco más de 7.700.000 votos para la Mesa de la Unidad Democrática y 5 millones, poco más de 5 millones para el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Se esperaban ustedes en el PSV, diputado Faría, una derrota tan avasallante como la que tuvieron el pasado domingo? Había varios escenarios, pero ese tan negativo para la revolución y que representa una gran amenaza para las conquistas populares, creo que pocos lo esperábamos. En todo caso, creo que lo vamos a hacer hoy, será absolutamente necesario hacer un balance muy objetivo, donde tengamos nosotros la fortaleza de hacer una crítica y una autocrítica muy rigurosa en relación a lo que ocurrió y las consecuencias que eso puede tener. Que esto se veía de venir, porque ya basta de tanta cola, pues no se consigue medicina, no se consigue comida, entonces la gente ya está molesta, pues, y por eso fue este cambio. A solucionar este problema se terminarán estas colas que hay en todos lados, pues. Las leyes ya están formuladas, ya no pueden ser ni... Estamos cansados de tanta reforma, que solamente la pongan a trabajar, que haya seguridad, que los supermercados se llenen, todas esas cuestiones. Yo creo que esto fue una enseñanza que le dieron al gobierno, más que todo por el desabastecimiento que hay en los automercados, más que todo eso. Esta es la opinión mayoritaria, diputado, de muchas personas, y así se manifestó en el voto popular del pasado domingo. Sin embargo, en las primeras declaraciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y anoche lo ratificaba en su programa, decía que ganó fue la guerra económica. Dijo, no ganó la oposición, ganó la guerra económica. Sin embargo, según estudios de opinión que se venían ejecutando en el país desde hace muchos meses atrás, daban cuenta de que la mayoría de la población no estaba comprando ese argumento de la guerra económica. Entonces le pregunto a Jesús Faría, ¿ganó la guerra económica o perdió lo que han acusado como poca eficiencia económica de la gestión del gobierno nacional? Mira, cuando nosotros decimos que ganó la guerra económica, nos referimos a los impactos que ha tenido la crisis económica en la sociedad venezolana, en la población. Es decir, hay una situación grave de desequilibrio y descomposición económica que afecta a la población. Nosotros buscamos el origen de esa situación en la guerra económica. Otros lo ubican en la ineficiencia del gobierno. Independientemente de cómo sea eso, la motivación del electorado a la hora de votar, de nuestro electorado y de un electorado tradicionalmente abstencionista que se activó, no fue apoyar una propuesta determinada, sino castigar al gobierno porque esa población, ese porcentaje, entendió, interpretó, de acuerdo a su criterio, que el gobierno era responsable y castigó al gobierno. Fue un voto castigo. Se impuso la guerra económica porque las colas, el desabastecimiento y la inflación galopante hizo estragos en la población. Nosotros lo advertimos. Eso es muy peligroso. Nosotros advertimos que había una estrategia, y todavía existe, en marcha, que tenía como propósito doblegar al chavismo en las elecciones y poner a votar parte de ese chavismo en contra de sus propios intereses, en contra de su gobierno, que tanto beneficio le ha dado. Pero esos elementos son cruciales, golpean muy duramente a la población. El motivo del voto, por buena parte de los que sellaron a la oposición, no fue la propuesta opositora, porque de hecho no tuvieron ninguna propuesta sobre la mesa, aunque tienen una propuesta encubierta. Y tampoco fue la presentación de los candidatos, que por lo general
nadie los conocía. Fue un voto castigo, fue un voto que resultó, pero permíteme, del descontento de una situación en la cual se identificó al gobierno como el responsable de esa situación. Así tenemos nosotros que establecer la relación. Pero entonces, ¿qué le falló, diputado, al PSV en la estrategia? Porque hasta horas antes de la elección hablaban de que estaban seguros de consolidar un triunfo mayoritario para el chavismo en esta elección del 6 de diciembre. Dijeron que el 1/10 les iba a garantizar la victoria mayoritaria en la Asamblea Nacional. Incluso cuando se les hablaba, o cuando uno tenía la oportunidad de conversar en los medios de comunicación con muchos de los dirigentes del partido de gobierno o diputados de la Asamblea Nacional, y les hablaba acerca de este anuncio de descontento que ya reflejaban las encuestas, de que la gente no estaba creyendo en el argumento de la llamada guerra económica, decían que esos números estaban desfasados de la realidad. Es decir, ¿cree que hay una desconexión de la dirigencia del partido de gobierno, del propio gobierno, de la Asamblea Nacional, con lo que estaba sintiendo el pueblo venezolano? Sí, sin lugar a dudas hay algo de eso. En todo caso, se subestimó el impacto que tenía esta situación económica en la población. Se desarrolló un estudio algo desfasado de la interpretación que le daba la población a la situación económica. Nosotros no supimos ponernos en sintonía con lo que estaba ocurriendo en la población y en la sociedad. Pero hay un elemento que yo creo que es más importante, sobre todo para nuestra reflexión interna del espacio del chavismo. Para nosotros es absolutamente obvio que las fuerzas opositoras vayan a hacer todo, como lo han venido haciendo en los últimos 16 años, por la vía democrática y por la vía antidemocrática, para desalojar al chavismo del gobierno. Ahora, el planteamiento nuestro es qué hacemos nosotros para detener esa arremetida, qué hacemos nosotros para enderezar los entuertos que se producen como resultado del abuso del poder económico para tratar de generar inestabilidad política. Ese quehacer, diputado, ¿cómo se interpreta? Por ejemplo, ayer escribió en su cuenta en Twitter el actual presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello. Vamos a tenerlo en pantalla, lo que escribió el diputado Diosdado Cabello, y él dijo: con el objetivo claro de reimpulsar la revolución bolivariana, es hora de una profunda revisión, identificar fallas y rectificar, siempre unidos. En esta dirección, anoche el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que le había solicitado a todo el gabinete ejecutivo la renuncia a sus cargos para emprender una modificación del gobierno, del gabinete, de la estructura de la gestión. ¿Cree que esto realmente se vaya a traducir en un cambio tangible que pueda hablar realmente de rectificación dentro del gobierno nacional? Bueno, es un paso en la vía correcta. Nosotros vamos a darle un voto de confianza, que se van a producir cambios profundos en el gabinete para que se incorporen elementos, ideas y visiones que se encuentren en sintonía con los grandes problemas del país. Yo te voy a decir lo siguiente: en el área económica tenemos nosotros una tarea muy importante por realizar. La tarea económica estaba y seguirá estando por un tiempo muy importante en el punto central de la agenda política nacional. Los primeros que deben ser sustituidos en esta remoción del gabinete deben ser los integrantes del gabinete económico, diputado. Bueno, eso lo definirá el presidente Nicolás Maduro. ¿Pero usted qué opina? Como integrante del experto en materia económica, integrante de la Comisión de Finanzas de esta actual Asamblea Nacional, y a juicio de lo que está opinando de que es necesaria una rectificación, ¿qué cree que deba pasar con el actual gabinete económico? Pues, más allá de las personas, las ideas y las estrategias son mucho más importantes. Tenemos que poner a las personas adecuadas, pero también tenemos que tener la línea más clara. Tenemos que redefinir las políticas económicas, sobre todo en el ámbito cambiario. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que elevar de una manera muy sustancial la eficiencia de la gestión pública, y hay una lucha que nos planteó el comandante Chávez y es una tarea pendiente para toda la revolución. Es acabar con el burocratismo, con la indolencia y con las corruptelas. Una tarea pendiente de la revolución es organizar de una manera mucho más acelerada al pueblo como poder popular, para de esa manera triturar una estructura estatal que heredamos del pasado y que por sus vicios y por sus desviaciones morales y de otra naturaleza, por sus grandes distorsiones estructurales, es incapaz
de impulsar hasta sus últimas consecuencias esta revolución. Por lo menos en materia cambiaria. Si de algo nos sirve la lectura de este resultado electoral, que fue una dolorosa derrota para la revolución, es precisamente para rectificar algunas cosas que venimos haciendo mal. Yo no estoy diciendo con esto que la situación económica creada es responsabilidad únicamente y de manera absoluta del gobierno, sin lugar a dudas. Todo gobierno tiene responsabilidad en la situación de cualquier país, en cualquier ámbito de la sociedad. Yo insisto que aquí hay una situación grave en lo económico creada por la debacle de los precios petroleros. No es cualquier cosa tener que conducir un país con el 60% de ingresos reducidos, tanto en divisas como en el ámbito fiscal. Y tampoco es cualquier cosa enfrentarse a poderosos grupos económicos que han dicho abiertamente que quieren destituir a este gobierno y ahora tienen su agenda económica en la Asamblea Nacional. Antes de irnos a la pausa, diputado. Y aquí tenemos nosotros que poner la lupa. Y ya lo vamos a estar analizando. Espero que el tiempo además nos dé para tocar tantos temas. Pero antes de irnos a la pausa, rápidamente, el diputado Freddy Bernal, que tampoco logró la reelección, como en su caso, por ejemplo, acá en el Distrito Capital, habló de la necesidad de ir hacia una unificación cambiaria, es decir, tener un solo tipo de cambio en Venezuela. Esto lo han solicitado muchas personas, incluso lo hizo el anterior vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. ¿Usted cree que debemos ir a una unificación cambiaria? Tiene que irse primero una simplificación cambiaria. Debe ir simplificándose el sistema cambiario, debe ir ajustándose la política cambiaria a los nuevos momentos. ¿Y esto por qué no se ha hecho, diputado, en estos 2 últimos años que se viene pidiendo con mayor amplitud este tema? No sé, quizás se ha subestimado la importancia de la política cambiaria, quizás se ha subestimado el impacto que genera la política cambiaria, pero es absolutamente necesario. Si a nosotros nos someten a una fuga de capitales como la que nos sometieron aquí, sector económico absolutamente parasitario, si los precios del petróleo caen como resultado del fracking y de la guerra de precios que hay en los mercados petroleros internacionales, entre otras cosas para afectar a economías tan importantes como la rusa y la venezolana, a política deliberada de los Estados Unidos. Si vemos que se producen desequilibrios muy importantes, entre otras cosas porque lo político y lo económico están estrechamente vinculados y se genera una gran inestabilidad política, bueno, nosotros tenemos que adecuar nuestros instrumentos de política cambiaria, pero no solamente política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal a esas nuevas situaciones. Vamos a hacer garantizar el crecimiento, para finalizar, garantizar el crecimiento de la economía en condiciones de estabilidad. Esa es la tarea fundamental de este gobierno. Tenemos que hacer una breve pausa, diputado. 7:11 minutos de la mañana, pero al regreso, ¿qué puede hacer la nueva Asamblea Nacional con la mayoría calificada? Ya el defensor del pueblo hablaba ayer de que no es una mayoría para descabezar otros poderes o para creerse supraconstitucional, pero hay atribuciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre ello quiero que comentemos al regreso de esta breve pausa.